Estimada concurrencia, muy buenas noches. El día de hoy realizaremos el debate de la materia de historia y filosofía y derechos. Vamos principalmente sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. Yo seré la moderadora de esto. Me presento ante ustedes. Soy la estudiante Gemma Pincay y los participantes de este debate serán el señor Párraga Jean-Pierre, la señorita Párraga Kiara, la señorita Pita Jessica, la señorita Posligua Mercedes, el señor Quesada Edgar y el señor Quijije Giancarlos. Recordando que las reglas de este principalmente serán de que tendrán un tiempo para responder las preguntas de 30 segundos y irán por orden. No podrán adelantarse, sino que tendrán que esperar su turno. El primer tema que tocaremos aquí será la Revolución Americana. Dando una breve introducción sobre esto, vamos a hablar sobre cómo llegaron y cómo se llegaron a desarrollar todas esas fases en las cuales se llegaron a dar a conocer distintos hechos. La primera pregunta viene a ser, ¿qué opina usted de la llegada de los conquistadores al territorio americano? Le otorgo la palabra al señor Párraga Jean-Pierre, comenzando su tiempo desde ahora. La conquista de América fue el proceso colonialista a través de la sucesión de guerras y conflictos militares ocurridos en el continente americano emprendidos por las monarquías europeas, o en su nombre con el propósito de incorporar dichos territorios y los indígenas a sus dominios. Gracias. Muchas gracias. Le otorgaremos la palabra a la señorita Párraga Kiara. Su tiempo comienza ahora. La llegada de los conquistadores al territorio americano tuvo un impacto significativo en la historia de América, por un lado. Por otro lado, la conquista trajo nuevas culturas, lenguajes, tecnologías y religiones a América. Es importante señalar que la llegada de los conquistadores también trajo opresión, violencia y la destrucción de las culturas nativas americanas. Lista. Muchas gracias. Le continuará respondiendo la misma pregunta a la señorita Pita Jessica. Su tiempo comienza ahora. La conquista de América permitió que toda Europa creciera, no solo en España y en Portugal. Este proceso dio lugar a la importancia de nuevos productos agrícolas en Europa, de acuerdo para la convivencia mutua, en la cual los nuevos pobladores acordaran entre ellos las leyes por las cuales se iban a gobernar y, más importante aún, acordaban requerirse por un sistema de gobierno en el cual ellos mismos eran los encargados de elegir a sus gobernantes. Gracias. Muchas gracias. Continuaremos con la señorita Postligua Mercedes. Su tiempo comienza ahora. A pesar de que hubieron diferentes tácticas, ventajas y victorias, también se ocurrieron derrotas y muertes, por lo cual considero que es debido a esto que muchas civilizaciones se desintegraron y por ende hubo un choque de culturas y creencias, e incluso existió afecciones en lo económico, social e internacional. Muchas gracias. Continuaremos con el señor Quesada Edgar. Su tiempo comienza ahora. Colonización de la cultura española al continente americano por parte de Cristóbal Colón tuvo una incidencia nefasta y criminal porque se perdieron bastantes vidas, derramamiento de sangre de la parte indígena al momento que Cristóbal Colón quiso interponer sus leyes, sus reglamentos jurídicos españoles al continente americano, el cual no entendían principalmente su lenguaje y estaban adaptados a sus Tiempo. creencias. Gracias. Luego continuaremos con el compañero Quijije Giancarlos. Su tiempo comienza ahora. Creo que fue un proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas
en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año 1492. Que estos jugaron un rol clave en la organización del Imperio Español, sirviendo de puente entre Asia, Oceanía y la metrópoli europea. Muchas gracias, compañeros. Con esto terminaría la ronda de la primera pregunta. Continuaremos con la segunda pregunta que vendría a ser, ¿cuáles considera usted que fueron las causas de la Revolución Americana? Iniciaremos con el compañero Párraga Jean-Pierre. Su tiempo comienza ahora. En primer lugar, un fuerte componente ideológico, la búsqueda de la libertad y igualdad de las ideas ilustradas para conseguir su independencia. En segundo lugar, una causa política, el ansia de las colonias de tener cierta autonomía respecto a la Gran Bretaña. Gracias, compañero. Continuaremos esta ronda de preguntas con la señorita Párraga Quiera. Su tiempo comienza ahora. La Revolución Americana fue el resultado de una serie de circunstancias políticas, económicas y culturales, y el desconocimiento cada vez mayor de las colonias americanas con políticas latino-británicas, lo que llevó a la emisión de la Declaración de Independencia en 1776. Muchas gracias. Continuaremos con la señorita Pita Jessica. Su tiempo comienza ahora. En primer lugar, bloqueo de las rutas comerciales al oriente tras la conquista otomana del Imperio bizantino, lo que hizo surgir la necesidad de explorar nuevos caminos y rutas comerciantes. En segundo lugar, alto crecimiento demográfico de Europa occidental. En tercer lugar, aumento de la demanda de recursos naturales en Europa. En cuarto lugar, necesidad de expansión territorial de Europa occidental. Gracias. Muchas gracias, compañera. Continuaremos con la señorita Posligua Mercedes. Su tiempo comienza ahora. Bueno, existieron algunos factores, entre ellos dependencia económica, falta de autonomía política, que dañaban las relaciones entre las colonias y las metrópolis. Pues los colonos no tenían representación en el Parlamento, por ende tenían que pagar impuestos, se les prohibió expandirse a nuevos territorios y se vieron obligados incluso a albergar y alimentar a soldados británicos, aunque finalmente lucharon por ser libres de la opresión. Muchas gracias. Continuaremos con el compañero Quesada Edgar. Su tiempo comienza ahora. Perfecto. El principal factor para la Revolución Americana se da por el conflicto político que se inició como rechazo a una propuestas de leyes de la parte británica, que ellos necesitaban eh, manejar todo el sistema económico, social y cultural para enriquecer sus propios beneficios, porque en la guerra en la guerra Tiempo. Muchas gracias. El siguiente viene a ser el compañero Quijije Giancarlos. Su tiempo comienza ahora. Bueno, yo pienso que nace de una sociedad cansada de la explotación, que era sometida a favor de los intereses de un rey, que no era del agrado de los mismos colonos. Esta revolución, a su vez, no solo marcó el inicio de la independencia de todos los países del continente americano, sino también marcó las bases para la creación de sus constituciones, leyes y demás tratados. Muchas gracias. Con esto cerraríamos la primera ronda de preguntas que específicamente hablan sobre la Revolución Americana, dando a entender de que en esta hubo varios factores en los cuales se afectaron tanto de manera positiva y negativamente, pero con ello damos a entender de que hubo un gran derramamiento de sangre y afectó principalmente a las tradiciones que existían en América. Continuaremos la siguiente ronda de preguntas hablando sobre el derecho indiano. La primera pregunta que realizaremos en esta ronda es, ¿qué opina usted del derecho indiano? Le damos paso al compañero Párraga Jean-Pierre. Su tiempo comienza ahora. Cuando hablamos del derecho indiano, nos referimos a las leyes de la India, es decir, que son leyes y disposiciones del gobierno divulgadas por los reyes. Gracias. Gracias, compañeros. Continuaremos con la señorita Párraga Quiera.
Su tiempo comienza ahora. El derecho indiano fue un cuerpo legal complejo y variado que se desarrolló en el periodo colonial de América Latina. Este sistema de derechos fusionó elementos de la legislación europea, especialmente la española. Muchas gracias. Continuaremos con nuestra compañera Pita Jessica. Su tiempo Imposición, comienza ahora. imposición cultural y jurídica. Un argumento en contra del derecho indiano es que fue impuesto por la metrópoli español a las poblaciones indígenas sin tener en cuenta sus propias tradiciones culturales y sistemas legales preexistentes. Gracias. Muchas gracias, compañera. Continuaremos con la señorita Poslegua Mercedes. Su tiempo comienza ahora. Yo opino que el derecho indiano buscaba compensar las injusticias del sistema y también compensar las desventajas en las que se encontraban los indios, por ende se intentaba proteger sus derechos. Además de que debido al convenio de de las capitulaciones de Santa Fe, no se tomaban en cuenta las peculiaridades de este territorio, por tal razón se permitían reconocer las dignidades y la autonomía de este pueblo. Muchas gracias, compañera. Continuaremos con el compañero Quesada Edgar. Su tiempo comienza ahora. El derecho indiano se rigió dentro de las Indias occidentales, que en este caso sería parte de Asia y América Latina, perdón, el continente americano. Este derecho ingresó para dar un camino a seguir a los aborígenes o a los indígenas del continente para que puedan establecer reglas a favor de los españoles o de la colonia española que era la colonizadora de ese tiempo. Gracias, compañero. Continuaremos con el señor Quijije y Carlos. Su tiempo comienza ahora. Pues yo opino que no es otra cosa que el derecho castellano nacido en Europa y canalizado a las Indias occidentales con el fin de legitimar el poder del Imperio español y adueñarse de las tierras encontradas en el mundo desconocido por los europeos. Muchas Así gracias. es. Con esto daremos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las influencias que dejó el derecho indiano? Iniciaremos esta pregunta con el compañero, el señor Párraga Jean-Pierre. Su tiempo comienza ahora. Convertir a los indígenas en cristianos e imponerles la religión católica fue sin lugar a dudas preocupación primordial de la corona española. Gracias. Muchas gracias. Continuaremos con la señorita Párraga Quiera. Su tiempo comienza ahora. En cuanto a las influencias que dejó el derecho indiano, es importante destacar que tuvo un impacto duradero en la historia de las naciones en América Latina. Los principales flujos de derecho de latino fueron la legislación española, que fue el fundamento formal del derecho indiano y que tuvo un impacto significativo en la legislación moderna de América. Muchas gracias, compañera. Continuaremos con la señorita Tita Jessica. Su tiempo comienza ahora. La imposición de leyes y normas ajenas en la realidad cultural y social de los pueblos originarios, el derecho indiano en su afán de imponer un sistema legal unificado en todo el territorio conquistado. Muchas veces desconoció las leyes y costumbres locales de las culturas originarias. Este generó conflictos y tensiones entre los colones y los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Damos paso a la señorita Osligo Mercedes. Su tiempo comienza ahora. Lo que dejó el derecho indiano es que más que legislar, pretendía que la sociedad sea más justa, que no haya vulneración de derechos, y eso lo podemos ver en la actualidad, pues la influencia en la relación que hay entre justicia e igualdad. Muchas gracias, compañera. Continuaremos con el compañero, el señor Quesada Edgar. Su tiempo comienza ahora. Bueno, lo más relevante del derecho indiano es la jurisprudencia de los tribunales, es decir, se creaba la función jurídica y árbitros judiciales o jueces con la finalidad de aplicar una ley tanto para las dos partes, es decir, una ley equitativa, una ley judicial activa para el beneficio de todos los ciudadanos, en este caso los indígenas. Muchas gracias, compañero. Continuaremos con el señor
Quijije Giancarlos. Su tiempo comienza ahora. Yo creo que una de las influencias fue valer los derechos de los pueblos indígenas y vigilarlos. Además, la igualdad y la justicia. Además, es una fuente fundamental en la jurisprudencia y doctrina que permite analizar la evolución de la sociedad y las normas. Gracias. Muchas gracias, compañero. Con esto damos a saber de que el derecho indiano tal vez buscaba una igualdad o buscar una estabilidad entre los conquistadores y las personas que ya vivían en el continente americano, lo cual tal vez no se dio como era pensado, pero sí influyó tal vez para que en un futuro sí se llegaran a buscar esa estabilidad que se deseaba. Con esto damos finalizado al debate, agradeciendo a los participantes y especialmente a las personas que nos estarán viendo. Muy buenas noches, muchas gracias.